el día de hoy vamos a comenzar nuestra segunda lectura conjunta de la Biblia y para eso les voy a invitar a que me acompañen en el Evangelio de Lucas. Si tú estuviste en nuestra primera lectura conjunta, creo que ya sabes cómo es la dinámica y si no, te voy a contar brevemente. Durante los primeros 24 días de diciembre vamos a estar leyendo el Evangelio de Lucas. Este es un evangelio que consta de 24 capítulos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué más que comenzar en diciembre, el 1 de diciembre? Sobre todo porque este es un evangelio que al principio pues nos habla de la anunciación del nacimiento de Jesús, y bueno, terminaremos el 24 de diciembre para la Navidad con la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Entonces, este es un evangelio un poco distinto al evangelio de Juan. Si tú ya has leído el evangelio de Juan o lo leíste con nosotros, creo que te podrás dar cuenta. Digamos que cada uno de los autores del evangelio, Dios les permitió pues al ser inspirado tener un propósito en específico, y pues en el evangelio de Juan veíamos que era un evangelio en donde se nos mostraba la deidad de Jesús, se nos mostró 7 señales que hizo Jesús y que lo mostraban como hijo de Dios, mientras que en el evangelio de Lucas este es un evangelio en el cual se enfatiza que la salvación de Jesús está al alcance de todos. El evangelista lo hace describiendo a Jesús en contacto con la gente pobre, los necesitados y los que viven rechazados por la sociedad. Vemos que el enfoque que Lucas le da a su evangelio es ese, o sea, Jesús con esos encuentros que tuvo con cada una de esas personas que sanó, que curó. Además de eso, me gusta porque siento que es un evangelio que también apunta mucho hacia la oración en algunas circunstancias que otros evangelios también narran. Lucas siempre señala o tiene como punto muy importante la oración, y además Lucas debemos entender que él no fue discípulo de Jesús, no hacía parte de los 12 discípulos de Jesús, sino que él estaba en el ministerio con Pablo, es decir, después de que Jesús ya pues había muerto y había resucitado y había ascendido hacia los cielos. Pero lo que me gusta es que él se dedica como en su evangelio a dar como todas las evidencias de que realmente lo que pasó es cierto, ¿sí? Entonces, de verdad, espero que en esta lectura conjunta la puedan disfrutar mucho. Obviamente recordarles que se unan a mi canal de difusión de WhatsApp, en donde vamos a estar ahí reflexionando diariamente sobre el evangelio. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Entonces vamos a hacer una oración súper cortita para comenzar. Papito Dios, Señor, gracias por este día. Hoy te pedimos que a través de este evangelio tú hables, Señor, a nuestras vidas y tú reveles, Espíritu Santo de Dios, lo que debamos aprender de ti. En el nombre de Jesús. El primer capítulo del evangelio, es algo agresivo porque en el de Juan habían creo que 50 versículos y el primer capítulo de Lucas tiene 80 versículos, así que literalmente estoy asustada porque, una hoja, 2 hojas completas. Acá tengo mi Biblia, te recomiendo que obviamente busques tu Biblia física o si la usas en el celular, pongas este video en otro dispositivo para que podamos ir leyendo juntos. Y aquí tengo mis lapiceros como siempre. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Estos primeros 4 versículos aquí dice, es una dedicatoria a Teófilo, una persona que Lucas le está escribiendo este libro en específico para convencerle, para persuadirle, y como nota, como dato curioso, Lucas escribió Lucas y luego escribió Hechos, entonces es como que estos 2 libros son como 2 volúmenes de una misma historia. Me gusta que Lucas dice
que él señala que él no es de los que lo vio con sus propios ojos, pero dice cosas que han sido ciertísimas, que ha investigado con diligencia y las ha puesto en orden. Entonces aquí vemos el relato de una persona que no fue un testigo ocular, pero que además que Lucas era médico, entonces obviamente tenía como esa influencia de la ciencia. Entonces ese hombre que trata de poner en orden todo lo que ha sucedido, todo lo que se ha hablado de Jesús y que demuestra la realidad de eso. Creo que vamos a tener que convivir con el sonido del ventilador, porque si no, literalmente me voy a cocinar. Espérenme, me acomodo nuevamente. Me puse esta pijama porque ya comenzó diciembre y yo dije, esta pijama tiene como espíritu navideño, no sé. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, porque el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Pues siendo yo viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Vamos a ir leyendo como cada una de las secciones que ustedes saben que en las Biblias normalmente dice como que dedicación, anunciamiento, tal cosa. Entonces vamos a ir leyéndolo como por partes. Aquí vemos que este es el anuncio del nacimiento de Juan. Recordemos que Juan el Bautista fue la persona encargada de preparar al pueblo de Israel. O sea, ese era su ministerio, anunciando el arrepentimiento basado en la promesa, pues en la profecía del profeta Isaías, de allanar los caminos, de enderezar los caminos para el Señor. Y aquí Lucas nos cuenta que primero, bueno, el ángel llega. Zacarías, el padre de Juan, era un sacerdote que estaba en el templo, ¿listo? Y lo que pasa es que como los sacerdotes eran muchos, simplemente como que era por turnos y este era el momento en el que él estaba, o sea, le tocó ofrecer el incienso, ¿listo? Esto era un momento súper importante porque tal vez, como eran muchos sacerdotes, no le iba a tocar otra vez. Entonces está Zacarías ahí en la presencia de Dios y me parece muy importante que dice que las circunstancias son dos. Elizabeth era estéril y ellos ya eran de avanzada edad, eran adultos, probablemente ya eran unos adultos mayores, unos ancianos, y Zacarías tiene miedo, listo, pero el ángel le dice: no temas, y le dice la promesa, o sea, que él va a tener un hijo con Elizabeth y que va a ser llamado Juan. Le dice que van a tener alegría, etc. Pero ¿qué sucede? Bueno, y le da unas instrucciones específicas sobre el niño. Le dice que va a ser lleno del Espíritu Santo, que no va a haber vino ni sidra, para que va a hacer el ministerio de Juan. Lo dice en el versículo 17. Irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón, etc.
etc. Pero la respuesta de Zacarías es lo que a mí me impacta, porque Zacarías le dice, ¿en qué conoceré esto? Y esto lo estoy señalando. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, se le está presentando un ángel de Dios que le dice, esto es lo que vas a hacer porque esto es lo que ha determinado el Señor. Y Zacarías le dice, o sea, ¿cómo va a ser posible esto? Porque mira la situación. ¿Y qué pasa? Que Gabriel, el ángel, le dice que por su incredulidad, dice, por cuanto no creíste mis palabras, quedarás mudo. Aquí vemos una incredulidad. Voy a escribir aquí incredulidad de parte de Zacarías. O sea, y lo más impactante, creo yo, es que el ángel le dice en el 13, porque tu oración ha sido oída. Probablemente Zacarías y Elizabeth habían estado orando por un hijo a Dios, y aquí se le aparece el ángel de Dios y le dice, tú vas a tener un hijo, y él no lo cree. Bueno, luego vemos que el pueblo lo está esperando y literalmente él está mudo y luego se va para su casa. Pero aún vemos que Elizabeth, me gusta su respuesta, dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta. Claro, porque obviamente para ella el tener un hijo en ese momento, y bueno, todavía es algo muy, muy importante para muchas mujeres, pero sobre todo en ese momento era algo muy importante. Zacarías era un sacerdote, el sacerdocio se daba de forma hereditaria, entonces si él no tenía un hijo, sobre todo varón, no iba a poder tener esa posibilidad. Entonces creo que era algo muy, muy, muy importante. Ahora vamos a ver la otra parte aquí, desde el versículo 26 al 38, que nos dice, anuncio del nacimiento de Jesús. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Al 6º mes, de que aquí vemos que en el versículo 24 se nos dijo que Elizabeth se recluyó en casa por 5 meses. Y al 6º mes de embarazo de Elizabeth, o sea, se refiere a eso, le voy a poner una flecha aquí que indica que se refiere a eso, el ángel dice, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces acá ya tenemos 2 personas más, tenemos a José y María, que estaban desposados, ¿sí? O sea, el desposorio, creo que se llama así la palabra, era como ese momento como de compromiso, como para asemejarlo al momento actual, o sea, antes de la boda, si ya estaban prometidos, era como que ya iban a ser esposos, pero todavía no lo eran, por así decirlo. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Aquí vemos que hay una circunstancia parecida a cuando se le ocurre a Zacarías, pero ahora le pasa a María. O sea, hay una promesa, una certeza de que va a haber un niño y el nombre del niño. Y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aquí vemos una clara, vamos a poner aquí Mesías, porque dice el trono de David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y aquí vemos una situación parecida a la de Zacarías, porque hay una situación que humanamente es imposible, pero yo siento que la respuesta de María es diferente. La respuesta de María no es con incredulidad, sino es como con asombro. Y aquí vemos que obviamente ella no sabe cómo va a suceder eso, porque acabo de señalar, dice no conozco varón. Cuando la Biblia nos habla de no conocer varón, pues habla sobre la virginidad, cosa que el versículo 27 nos decía, una virgen desposada con un varón, listo. Entonces ella, como todavía no se había casado con José, todavía continuaba con una virginidad. Entonces ella dice, ¿cómo voy a tener yo un hijo si todavía no se han dado las relaciones sexuales para que se pueda dar la concepción de un hijo? Y acá vemos la respuesta del ángel. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí el Espíritu Santo le da la respuesta a María y le dice, es que va a ser por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ahora, yo sé que aquí a nosotros como seres humanos nos causa esto demasiadas
preguntas como a nivel biológico, como que, y el óvulo y no sé qué, o sea, literalmente la Biblia no nos habla de eso, pero nos dice que es a través del Espíritu Santo que se iba a dar la concepción, iba a estar la vida y esa vida iba a crecer en el vientre de María. Y aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Entonces me gusta que primero el versículo 37, porque nada es imposible para Dios. La que llamaban estéril de Elizabeth, la que llamaban estéril, nada es imposible para Dios. De María, la Virgen, ¿cómo va a tener un hijo? Nada es imposible para Dios. ¿Listo? Entonces creo que hasta aquí vamos bien, vamos bien. Aquí creo que lo podemos ver, el Evangelio de Juan literalmente nos mostraba las cosas un poco más profunda. El primer capítulo yo sentía que no sabía cómo explicarlo y aquí es como más hechos, más narración, más sencillo como de comprender. Aquí vemos que María se entera de las noticias de lo de Elizabeth y María visita a Elizabeth. Entonces vamos en el versículo 39. Listo, ya vamos terminando. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, y quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. Aquí en esta parte me gusta, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La sola presencia de entra María, que ya en su vientre tiene pues a Jesús, y se encuentra con Elizabeth, y solamente ese encuentro se nos dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y me gusta lo que dice Elizabeth, porque dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Reconocer la importancia, o sea, de Jesús. O sea, Jesús está en el vientre de María, pero la importancia de quién es Jesús, ¿sí? Y luego me encanta obviamente esta promesa, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Hasta aquí creo que Lucas nos ha hablado en 2 cosas, lo que les decía, la oración y la fe. En el 37, porque no hay nada imposible para Dios, y el 45, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Aquí en este primer capítulo Dios nos habla sobre la fe, sobre el creerle a sus promesas, porque como les decía, o sea, cuando el ángel se encontró ya había una promesa, una certeza de parte de Dios. Y me encanta la respuesta de María, engrandece mi alma el Señor. Y el 47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, aún la necesidad de ella misma, el reconocer a su Señor, su Salvador, que era Dios, y aún también reconocer la grandeza del Señor a través de todo pues lo que había dicho. Entonces vamos con la siguiente parte. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Ahí vimos que María se había quedado 3 meses, entonces ya aquí habían pasado 9 meses y nació Juan. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a sus padres cómo le quería llamar. Y pidiendo su tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló
Mateo bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todas sus vecinas, y en todas las montañas de Judá se divulgaron todas estas cosas. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Break de agüita y para recostarme porque me duele la cabeza. Aquí vimos que Zacarías por fin pudo recuperar su habla cuando él mismo dijo, o sea, el nombre de su hijo que se lo había dado, ¿quién? El ángel. Ahí él como que ya mismo está confirmando, wow, lo que el Señor me había dicho a través de este ángel era cierto. Y entonces el Señor le permite volver a hablar. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. O sea, aquí Zacarías está profetizando sobre Jesús, un Salvador ha sido levantado en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Aquí vemos que las profecías apuntan a Jesús, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Aquí vemos lo que ya les había dicho, que es el ministerio de Juan el Bautista, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía con espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aquí vemos el ministerio de Juan el Bautista, preparar el camino del Señor Jesús. Y aquí vemos que a través de Jesús vino Dios a dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para dar salvación, para dar perdón de sus pecados. Eso fue un poco corto el primer capítulo del Evangelio de Lucas. De verdad, te recomiendo que vuelvas y lo leas porque a veces a uno se le pasan muchas cosas. Y la idea es que a partir del día de mañana, 2 de diciembre, les voy a estar compartiendo las reflexiones en el canal de WhatsApp, que les voy a dejar el link en la descripción y también está en mi perfil de Instagram, que no se olviden seguirme. Mañana en el capítulo 2 vamos a ver el nacimiento de Jesús y etcétera. De verdad, este evangelio me encanta, es un evangelio que es diferente y bueno, mi idea y mi propósito con estas lecturas conjuntas ya luego será el otro año, seguiremos. La idea es leer primero los 4 evangelios y de verdad que al estudiarlos y leerlos podemos ver como todas las perspectivas diferentes, pero que todas nos muestran a Jesús como centro. Obviamente, no te olvides seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí, que les vaya súper bien en la lectura. Chao.